¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Ellas Dicen y Dicen Bien. Hoy vamos a abordar tres temas. El primero, el desabasto de gasolina en Querétaro. Ya Lorena Sandoval nos explicará de qué se trató todo esto. Kat Lemus nos va a hablar acerca de las lluvias precisamente que estuvieron afectando a lo que es la Sierra Gorda de Querétaro y que eso provocó que la presidenta estuviera aquí en Querétaro en dos ocasiones. ¿Qué pasó? ¿Cómo va ese avance? ¿Cómo vamos en ese desastre que ocurrió allá en la Sierra Gorda? Kat Lemus nos va a informar. Y finalmente vamos a hablar acerca del relanzamiento del PAN. ¿Será más ruido que nueces? Ya lo veremos. Comenzamos. Chicas, ¿qué tal? Kat, Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Muy Hola bien, gracias. Lola, muchas gracias. Oye, pues vamos a empezar ya con este nuevo episodio de Ellas Dicen y vamos a iniciar, Lore, si nos permites iniciar contigo acerca de lo que está pasando. Bueno, parece que ya se restableció, pero tú sabes más al respecto acerca del desabasto de gasolina. ¿Qué es lo que pasó? Hola, muy buenas tardes, chicas. Muchas gracias a todos los que están con nosotros en esta tarde. Pues quiero comentarles que desde la semana pasada, alrededor de el miércoles, jueves de la semana pasada, empezamos a ver en las redes sociales, en los grupos aquí en el estado de Querétaro, pues que los mismos ciudadanos alertaban sobre desabasto de gasolina, que pasaban a ciertas estaciones de Pemex y que pues no había como el abasto. Esto empezó a llamar aún más la atención cuando el viernes de la semana pasada en San Juan del Río empezaron las compras del pánico de gasolina. Me recordó hace 2, 3 años, un poquito más me parece, donde todos estaban formados en la fila de la gasolinera con una garrafita, con algún contenedor. Habían desde los más bizarros como alguna botella hasta pues ya los más profesionales, que son los bidones que son realizados para esta función. Sin embargo, pues le preguntábamos a las autoridades qué pasa, por qué se está dando esta afectación, por qué hay tandeo de gasolina en Pemex y las otras gasolinerías, las privadas como Móvil o de alguna otra marca, bueno, pues mantenían el servicio, ¿no? Sin embargo, también estuvimos pendientes sobre el precio, si se estaba encareciendo, si estaban aprovechando. Afortunadamente, pues esto no pasó, pero investigando, rascándole, pues al parecer es que esta falta de suministro del combustible se dio por las inundaciones que se presentaron en Veracruz. Yo no lo sabía, lo acabo de conocer, que el estado de Querétaro se surte de los ductos que pasan por Veracruz. Desde este estado llega la gasolina a nuestro estado y bueno, pues es sorprendente cómo ha llegado a ser falta este combustible. Al parecer consideraban que la semana pasada iba a restablecerse, pero no fue así, no hubo más suministro de gasolina y pues gracias a que las gasolineras privadas contaban con estos suministros, bueno, pudieron seguir manteniendo el suministro a los ciudadanos, pero por ejemplo, Boulevard de las Américas tiene más de 6 gasolineras en diferentes puntos a lo largo de su tramo y todas ellas carecían del combustible, ¿no? Entonces, eso era de llamar la atención. Esto había afectado a 10 municipios de Querétaro. Yo había escuchado solo San Juan del Río, Amealco y había escuchado Tequisquiapan, pero no estaba bien segura de cuál era porque no había información real al respecto. Sin embargo, bueno, pues es una muestra, no sé ustedes cómo lo vean, de cómo estos servicios se convierten en algo indispensable para la vida diaria, ¿no? Y cómo no nos percatamos de dónde vienen estos suministros, estos combustibles y pues cómo podemos sobrevivir un poquito sin ellos, porque en San Juan del Río me sorprendió las compras de pánico. Decían por ahí, esperemos que hayan comprado agua también o algún otro de suministro que pueda ser vital para la vida diaria,
porque de repente entró el caos entre la ciudadanía, no sabíamos pues qué pasaba, si era cierto, si no era cierto, porque no había realmente un pronunciamiento oficial. Una declaración que me pareció importante es que el gobernador del estado este domingo que pasó mencionaba, bueno, he escuchado que hay falta de gasolina, pero por lo que se dice en las redes sociales, no ha habido ningún tipo de informe oficial, ¿no? O sea, Pemex o la Federación no nos ha dado a conocer que no va a haber gasolina para nosotros tomar previsiones o por lo menos anunciarle a la gente y que la gente pueda tomar sus previsiones. Pero esto fue por los daños ocasionados a los ductos de Pemex, por las fuertes lluvias que se han estado presentando en Veracruz. Recordemos las inundaciones que se vivieron, por ejemplo, en Poza Rica, que son de los videos que podemos ver en las redes sociales por parte de ciudadanos o incluso retomados por algunos medios de comunicación, ¿no? Me parece algo extraordinario. Lo que mencionaban en el reporte es que Mauricio Reyes Caracheo, que es el titular de la Agencia de Energía del Estado, se iba a poner en contacto con las autoridades de Pemex con la finalidad de saber cuál va a ser ahora pues el suministro, cómo va a estar dándose, porque es evidente que en Veracruz aún hay mucho trabajo que hacer. No se ha solucionado la problemática, aún siguen las afectaciones por estas lluvias torrenciales. Entonces, pues eso nos va a seguir afectando. Sin embargo, pues están tratando de que poco a poco el suministro se vuelva a dar. No sé si ustedes padecieron esta situación y tal vez tuvieron que cargar en alguna otra gasolinera. Ese desabasto que hay en las gasolineras, pues sí llama la atención esta falta de información, efectivamente, o sea, uno veía las filas en las gasolineras y qué está pasando, ¿no? Y ahí empieza a circular el pánico y ya a través de las redes sociales que no los medios, o sea, empezaron a verse que había este desabasto de combustible, ¿no? Lo que llamó mucho la atención. Fue en el 2018, me recordó también a mí mucho eso de que pasó en el 2018 a inicios Sí. del sexenio de López Obrador, en el que por su famoso combate al Algo huachicol, chico. que pues ya sabemos que en lo que ha acabado, en lo que va ahorita, pues cerró las gasolinerías, hizo el tandeo, cerró los ductos, mejor dicho, que provocó que las gasolinerías se vieran desabastecidas de los combustibles, ¿no? Y entonces, pues hasta que llegaran las pipas con el combustible, pues se podía tener. Y entonces duró un par de meses esa situación. Y ahora, pues nos agarró de sorpresa, como bien dices, Lore, o sea, esta situación de que no sabíamos de dónde venía la gasolina que se consume en Querétaro y que viene de los ductos de Poza Rica principalmente, pues llama la atención que no llegaran aquí los combustibles y que pues esto nos tuviera en la zozobra y que 10 municipios fueran afectados, eso indica pues el nivel de dependencia de los ductos de Poza Rica, que yo pensé que estaba más cercano a Salamanca, por ejemplo, o las partes Sí, yo también de hubiera Guanajuato. pensado, ¿eh? Exactamente. Entonces, pues bueno, estamos dependiendo de ello. Lo malo aquí es la falta de información. O sea, bien a bien, no sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo. Pemex fue muy parco en dar la información. El gobierno del estado tuvo que actuar para saber qué estaba pasando. Y al parecer, creo, no sé, chicas, si ustedes saben que pues al parecer ya se regularizó la situación, ya está el abastecimiento normalizado, pero sí nos llevamos un gran susto, la verdad. Pues yo alcancé a cargar gasolina el viernes en la noche y yo creo que pues eso no lo padecí, pero sí vi varias gasolineras cerradas, sobre todo como dices las que tienen de Pemex, ¿no? Las de otras marcas, de G500 o no sé, de otros tipos de empresas, no tuvieron esas afectaciones, ¿no? Eso es lo que hay que destacar, la falta de información ante este panorama que nos sorprendió a los queretanos. Enrique Arroyo, el gerente de la Unión de Estaciones de Servicios de aquí del estado de Querétaro, pues mencionaba esta parte, ¿no? Que efectivamente, pues Querétaro se abastece de Veracruz y pues obviamente las lluvias fueron lo que provocó, como bien lo dices, Lore, la suspensión temporal de los poliductos de Tuxpan-Tula y Tuxpan-Azcapotzalco, ¿no? Que son los que principalmente pues, se vieron pues, más afectados, ¿no?
Y bueno, él también mencionaba que la Unión tiene 286 permisos, de los cuales el 50% pues son de Pemex, es decir, pues 190 estaciones fueron las que se vieron afectadas. Aquí lo importante es que efectivamente la recuperación total va a ser hasta los próximos días, o sea, ya el domingo empezó poco a poco el suministro, pero será hasta pues, los próximos días en que ya quede completamente la totalidad, pero efectivamente, como bien dice, ¿no? La falta de información es que ocasionó de alguna manera no solamente las compras de pánico, sino también el caos vehicular que también mencionaba el gobernador en la mañana, ¿no? Esta parte de que por ese mismo pánico o esas mismas compras de pánico ocasionaron que pues la vialidad se viera también entorpecida, ¿no? En un recorrido que hicimos, les comento como un comparativo nuevamente sobre Boulevard de las Américas. Bueno, pues todavía algunas estaciones no contaban con el servicio y en otras seguía el tandeo donde decían los despachadores, ahorita ya no tengo premium, ahora ya solamente tengo Magna y después era ya no tengo Magna, ahora solamente te puedo despachar premium, ¿no? Entonces, pues esperemos que pronto se pueda regularizar esta situación. Y los precios, Lore, me dices que se mantuvieron iguales, ¿no? No hubo ningún aumento por esa situación. No, afortunadamente el precio se mantuvo entre 23 y 25 pesos que tenemos la Premium y entre 25 y 27 pesos la Magna y entre 25 y 27 pesos la Premium. Ah, pues Ahí qué también bueno. nada más destacar que Enrique Arroyo mencionaba que Querétaro es de los que tiene más estable el precio de la gasolina. Bueno, vaya susto que nos dieron esta situación. Qué bueno que se está normalizando y ojalá que para la próxima, pues Pemex informe, carambas, porque eso de que nos tienen en ascos, o sea, nos debe de haber informado, pues para tomar estas previsiones y no estar así con este susto de cuándo va a haber gasolina. Afortunadamente ya se está normalizando y que, pues bueno, esto no solamente es para la gente que tenemos automóvil. Evidentemente esto lastima a muchos sectores, o sea, todo se mueve por transporte, ¿no? Desde las personas que se transportan por autobús hasta las mercancías y el tener un desabasto mucho más prolongado, pues provocaría que hubiera un posible aumento de precios en algunos productos. Espero, qué bueno que no fue así, qué bueno que se solucionó, porque entonces estaríamos viendo otro tipo de afectaciones precisamente en el aumento de precios. Bueno, esperemos que ya no ocurra esto. Y bueno, estábamos hablando de las lluvias precisamente, ¿no? Y esto, pues es a raíz de lo que pasó el fin de semana, donde la lluvia estuvo bárbara, donde no el pasado, sino el anterior, el del 10 y 11 de octubre, que cayeron lluvias que ya nos estamos acostumbrando a esta palabrita de atípicas, ¿no? Y que pues bueno, afectó por lo menos aquí en Querétaro a 8 municipios de la Sierra Gorda y que pues también afectó a otros estados, entre ellos como el que mencionamos Veracruz, que Poza Rica, la ciudad de Poza Rica fue la más afectada. Pero Kat Lemus, por favor, infórmanos que eso tuvo que ver en la llegada de la presidente Claudia Sheinbaum aquí al estado. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por seguirnos en una edición más de Ellas Dicen. Y sí, efectivamente, como bien los mencionas, el 10 y 11 de octubre pues cayeron unas lluvias torrenciales que afectaron sobre todo pues a la Sierra Gorda y el semidesierto queretano. Y bueno, también esto derivó que la presidenta viniera al estado porque no solamente el estado de Querétaro resultó afectado, sino también Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, que son los que más daños tuvieron. Y bueno, afortunadamente Querétaro es de los que en realidad menos afectaciones tiene en cuanto a pues número de muertos y desaparecidos. Recordemos que solamente un menor es el que resultó víctima de este derrumbe que le cayó encima a su vivienda. Y bueno, esto también ocasionó que pues se incendiaran también las alarmas y se mandaran esta alerta por parte del gobierno del estado, en donde, bueno, las primeras horas el gobernador recibe la llamada de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde pues le dice que qué es lo que se necesita, que si ya tiene recuento, y bueno, recordemos un poco que también el gobernador desde el día 1 mandó a Eric Gudiño para ver qué tanto se había afectado en esta parte de la sierra, y otra de las estrategias que considero que se me hizo oportuno por parte del gobierno del estado es que enviara a cada
secretario no operativo, es decir, nadie de protección civil, nadie de educación, nadie de salud principalmente, que son como más operativos, más reaccionarios, a cada uno de estos municipios como representantes. Y bueno, afortunadamente recorrieron. Yo al principio, porque me tocó ir, decía, ¿por qué habrán escogido este lugar, no? Porque el acceso en Ríos Canela sí estaba muy complicado, los caminos sí estaban dañados, y al final pues dije, no, pues caí en cuenta que efectivamente pues es de los lugares, Ríos Canela, que pertenece al municipio de Pinal de Amoles, fue de los municipios más afectados, incluso y quedaron también incomunicados. En la parte donde llegó la presidenta, perdón, es donde se va para Puente de Dios, y para el otro lado es donde pues hay más comunidades, incluso le decían que fueran caminando, eran 2 minutos más, pero bueno, la presidenta tenía gira también por San Luis Potosí. Y bueno, el día de hoy el gobernador Mauricio Curi menciona que pues ya afortunadamente las atenciones ya están restablecidas, incluso los derrumbes que se dieron posteriormente en lo que fue la carretera 120 y en San Joaquín, con una de las comunidades también que estaban ahí más afectadas. Recordemos también que hubo puentes aéreos para poder llevar despensas a estas comunidades que fueron las que se quedaron incomunicadas por un tiempo. Y bueno, ahora está como el recuento de los daños y cuáles son las acciones que va a realizar el gobierno del estado ahora para restablecer, pues básicamente, pues la comunicación. Ya se restableció la electricidad, que también era una de las cuestiones que más les preocupaba a la gente, ¿no? Y bueno, en la mañana el gobernador mencionaba que más de 3,000 hectáreas de cultivos son los que resultaron afectados, pues con estas lluvias que se registraron. Y bueno, los daños ascienden a 500 millones de pesos, que es lo que estarían ellos invirtiendo para restablecer precisamente a los productores, pues estos campos, ¿no? Y también recordar que fueron estos daños en la sierra, en los campos de la Sierra Gorda y el semidesierto. Y bueno, también comentar que los productores del sector primario mencionan que sí tienen una afectación para ellos superior a 40 millones de pesos. La superficie de esta superficie de estragos también se suma a las lluvias que se registraron también en septiembre. Entonces, poco a poco los campos van acumulando afectación. Son 12,000 hectáreas de producción las que impactaron estas lluvias, afectando principalmente a productores de maíz, alfalfa, frijol y espárragos. Y de los 18 municipios, 8 resultan afectados todavía por pues en esta quincena o en este mes básicamente. Y bueno, también comentarles que en la mañana el secretario de Desarrollo, Luis Bernardo Nava, mencionaba que 13 viviendas inhabilitadas de 570 que se habían registrado como las más afectadas, que principalmente registran daños estructurales en los municipios de Jalpan y San Joaquín y Landa de Matamoros. Y bueno, también comentar que en el municipio de San Joaquín, el gobernador va a tratar de entablar un diálogo, o bueno, va a buscar al alcalde de San Joaquín, al Carlos Manuel Ledesma Robles, para ver lo de un terreno para pasar a estas personas que resultaron afectadas, porque básicamente los daños estructurales de su vivienda ya son básicamente, quedaron pues sin restablecerse, sobre todo porque también hay que recordar que están básicamente pegadas a lo que son el río que pasa por ahí. Y bueno, el mismo secretario de Desarrollo Social mencionaba que pues las familias no están solas, que ya sea o que fue prácticamente estas despensas entregadas por tierra, por aire, y pues sobre todo lo que principalmente que se entregaron fueron 79,324 pollos de alimentos, más los kits de limpieza. Les entregaron también enseres domésticos,
Y bueno, no sé cómo vieron también ustedes esta reacción por parte del gobierno del estado. Está de más ya mencionar esta parte del Fonden y de que si se quitaron los recursos o no. Aquí lo más importante es actuar y sobre todo esta parte de que, hablando un poco también con el presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto del Congreso del Estado, Gerardo Ángeles, pues él mencionaba que es necesario ante pues esto que ocurre de manera cíclica y es todos los años, crear un fondo para prevenir precisamente esto, ¿no? La presidenta en su visita aquí a Querétaro mencionaba que había los fondos suficientes para atender las contingencias y bueno, pues lo vimos con los apoyos que se entregaron por parte del gobierno del estado. Yo lo que tengo que destacar nuevamente es el actuar inmediato de las autoridades del Estado, ¿no? Inmediatamente se trasladaron, inmediatamente se trataron de solventar el asunto, de abrir los caminos, de sacar a la gente que estaba incomunicada, y ahí tenías a Protección Civil desde el Marqués, Querétaro, todos estaban ahí arriba en la sierra ayudando y apoyando, y eso es, hay que destacarlo, o sea, la verdad Querétaro, actuó muy bien, en Querétaro se actuó muy bien, y de hecho, pues de los 70 personas que lamentablemente fallecieron en los diferentes estados, en Veracruz, en Hidalgo y demás, aquí Puebla, solamente Hidalgo. hubo una sola persona que murió, un menor de edad, así es que eso también es también de destacar en ese sentido. El hecho de cómo recibieron a la presidenta en diferentes entidades, sobre todo, por ejemplo, en Veracruz, con reclamos y Veracruz. demás, y que con esta famosa de que escuchen, escuchen, en lugar de escucharlos, y bueno, que se volvió toda una polémica. Aquí en Querétaro estuvo muy bien, se recibió muy bien a la presidenta, porque precisamente ya como que estaba todo bajo control, y eso se mostró y se dio cuenta de ello, ¿no? Que en Querétaro no había tanto problema, ¿no? Porque ya se estaban moviendo las autoridades. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno federal? El asunto de que están haciendo sus famosos censos y que la ayuda en aquellas entidades todavía va a tardar en llegar. Y en Querétaro ya llegaron. ¿Por qué? Porque lo puso el gobierno del estado. Entonces es un camino muy tortuoso a nivel federal y que en Querétaro las personas, las familias que se vieron afectadas no lo están padeciendo tanto porque el gobierno del estado actuó y eso es lo que hay que destacar. Siento que en Querétaro no nos fue tan mal, porque sí, viendo las historias de la gente, pues de cómo lo perdieron todo. Anunciaba la secretaria del Bienestar apoyos para las familias afectadas en estos estados, 20,000 pesos. O sea, yo le decía a mi esposo, ¿qué haces con 20,000 pesos? O sea, nosotros estamos por comprar un refri y no los hemos visto más abajo de 10,000 pesos. Entonces, imagínate lo que representa el gasto de el refrigerador, el gasto de lo más esencial, refrigerador y estufa. Ya no te vayas a lavadora, ya no te vayas a la freidora, ya no te vayas al horno de microondas ni al micro tostador. O sea, 20,000 pesos realmente en lo personal creo que es insuficiente y sobre todo porque la presidenta menciona pues que hay recurso suficiente, ¿no? Entonces, pues si hay recurso suficiente, ¿por qué no los dotas de más recurso? Pues a mí me preocupa un poco esta parte en la que estamos dando dinero nuevamente, ¿no? En lugar de estar apoyando, de estar metiendo maquinaria, de estar arreglando ductos, ¿no? Por ejemplo, en este caso en lo de Pemex, que ahora nos vino a afectar a nosotros hasta Querétaro. Pero es un reclamo que se da socialmente. De hecho, pues todavía vemos en Poza Rica, Veracruz, hablando de este estado, se sigue quejando la ciudadanía de que están tratando de llevar víveres y no los dejan pasar. Es una gran incógnita saber dónde están esos víveres, por qué no están dejando pasar a los víveres. O sea, ojalá que pronto podamos tener una respuesta hacia ello. Y en cuanto al estado de Querétaro, me parece que actuaron de manera inmediata, la verdad, hablando con la gente pues está muy agradecida a quien recibió la ayuda, porque hubo otras comunidades que pues era imposible poder llegar a ellas, como Santa María de los Cocos, que es algo que se ha hablado muchísimo, que quedó totalmente incomunicada porque el camino desapareció, que eso también habla de una falla en la infraestructura, ¿no? Porque, o sea, los caminos están hechos porque pasan y pasan y pasan los vehículos y pasa la gente, entonces se generan de forma natural, pero no es que
que haya una infraestructura como tal que vaya marcando el camino. Si de por sí los que están construidos con pavimento, piedras, quedaron deshechos, bueno, pues esos caminos con la creciente del río, pues totalmente desaparecieron, ¿no? Y me llamaba mucho la atención la historia de Irene Quintanar Mejía, quien es coordinadora de la UCEBEC, fue designada hacia Arroyo Seco como una de las funcionarias vinculantes con el gobierno estatal y el gobierno municipal para las necesidades, y decía, en mis 34 años de servicio, pues nunca me esperé que una familia del otro lado del río nos viera como su esperanza de decir, ya llegaron y nos van a ayudar y nos van a sacar de aquí, ¿no? Cuando pues no era tan fácil porque pues no nos esperábamos ese nivel de necesidades. Pero los constructores apoyaron con maquinaria, un reconocimiento hacia los constructores que apoyaron prestando sus maquinarias para poder realizar estos trabajos. La verdad, otro reconocimiento hacia el ejército. Nosotros tuvimos la oportunidad de andar por ahí en esa zona junto con CAP y tú pisabas y se venían las rocas. O sea, lo que tú pensabas que era el firme, se venía. La tierra estaba tan humedecida, era increíble porque pues decías, tiene muchísimo tiempo, pues obviamente que me va a soportar, pues pisabas un poquito y la roca se iba. Entonces, no te podías sostener de las ramas porque las ramas también se iban. Incluso nosotros en un momento llegamos a una casa donde tenía perfectamente hecha su entrada y después había desaparecido la entrada como tal y su coche estaba atascado y solamente estaba la orilla de su casa gracias a los cimientos, ¿no? Digamos que los cimientos fueron los que sostuvieron su casa y lo demás pues era un voladero y pues así como esta, pues hay muchísimas historias que ahora, justo como lo decían las autoridades y también lo dicen los mismos ciudadanos que viven en estos municipios, sigue la parte más complicada que es rehacer, rehacer la vía, reconstruir algunas casas, construir otras casas y como las mismas autoridades lo han señalado, ¿no? Esto va a tardar tiempo, afortunadamente tienen familias con quien quedarse, pero pues esto sí va a tardar un poco de tiempo y creo que la respuesta sí fue positiva, que eso también es algo de señalar. Cuando hay algo malo hay que señalarlo, pero también cuando hay algo bueno. Incluso en una de las mañaneras más recientes le preguntaban a la presidenta, oiga, ¿iba a regresar a qué estados? Y decía, a Querétaro no, porque ya están saliendo. O sea, ellos ya pudieron hacerlo y ellos ya están saliendo. Vinieron alrededor de 600 elementos del ejército mexicano de diferentes partes del país, de diferentes grupos, no propiamente los que se encuentran aquí en la 17ª zona militar, estuvieron apoyando con esas labores, también elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, policías municipales, Protección Civil, no sé cómo le hicieron para darse abasto, porque también teníamos el desfogue de la presa de Zimapán, donde también pues había mucho riesgo, llegaba incluso a comunidades de San Luis Potosí, de Hidalgo, o sea, era muchísimo, ¿no? Como para tener en las manos. Entonces, pues creo que se hizo un buen trabajo y creo que hay que hacer más comunidad, ojalá que podamos hacerlo, para que como ciudadanos no solamente estemos esperando a las autoridades, aunque si bien ellos llevan la batuta, pero involucrarnos un poco más, ¿no? Y yo creo que Yo nada más, perdón, Adelante, Kat, adelante, tú. adelante. No, tú, Kat, Ok. vas. Yo nada más quiero hacer como tres comentarios súper rápidos. Es esta parte de que no hay que olvidar más bien que la mayoría de las carreteras afectadas son carreteras federales, ¿no? Y aunque el gobierno del estado lo sabe, le ha entrado, que también eso es una cuestión que hay que reconocer, porque pues él podría decir, no me toca, ¿no? No es mi carretera, pero pues lo hemos visto como la carretera 57, la 120 se han visto afectadas y de alguna u otra manera pues el gobierno del estado le entra. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera afecta a los queretanos. Esto por una parte. Me preocupa un poco esto de los apoyos y del censo que está haciendo el gobierno federal porque
en las noticias, incluso, no lo tengo detectado aquí en Querétaro, pero hemos visto que en otros estados están recibiendo efectivamente de los centros de acopio que se han estado estableciendo, pues las despensas, y antes de entregarlas las marcan o les ponen una calcomanía del grupo de Morena, y eso realmente es un poco preocupante. Y yo le preguntaba al gobernador de cómo garantizar esta parte de que estos censos que está haciendo el gobierno federal, pues obviamente no los afecten esta parte del 27. Y finalmente también hay que recordar que los centros de acopio que se abrieron, pues están pidiendo enseres, kits de limpieza, ropa en buen estado, ropa abrigadora, pero también no olvidemos a las mascotas, o sea, también esta parte de los perritos que estaban allí solos, incluso el secretario de gobierno, Eric Udiño, nos contaba la historia de un señor que estaba necio en no salirse porque tenía 8 perros, ¿no? Entonces él decía que si lo rescataban con sus 8 perros, pues sí se salía, ¿no? Que si no, pues no los iba a dejar. Entonces, híjole, eso dices, o sea, qué padre, pero que también no olvidemos que pues está esta parte de los animalitos que también, pues son seres sintientes. Quiero comentar precisamente eso, lo que falta, y lo que falta le corresponde al gobierno federal, ¿no? Esta reestructuración de caminos, que ya lo dijo el gobernador, sí podemos entrarle, pero no podemos solos. Necesitamos también el apoyo del gobierno federal para que se restablezcan los caminos y se recuperen, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo interviene el gobierno federal. Y bueno, Kat, si la misma presidente Sheinbaum sale con que pero acuérdense por quién votar. Haciendo proselitismo, creo que esto fue en Hidalgo, en una visita. O sea, ¿cómo es posible que la misma presidente haga proselitismo en medio de la tragedia, diciéndole a la gente que se acuerden, que reciben los apoyos, pero que se acuerden por quién votar? Eso es verdaderamente nefasto que lo haya hecho así, ¿no? O sea, ¿de qué se trata esto, no? Pues cambiando de tema y ya saliéndonos un poquito de lo de las tragedias de las lluvias y cómo se va a recuperar, pues ahora vamos a ver el aspecto político y ahora nos vamos al asunto del PAN y su relanzamiento. Así es, resulta que pues los panistas hicieron un gran evento de relanzamiento del partido. Esto fue el pasado sábado 18 de octubre, donde pues se unieron todos y caminaron, hicieron una marcha desde el Frontón México hacia el Ángel de la Independencia, y en el Frontón, donde alguna vez hace un poco más de 80 años fundaron el partido, fue en el mismo lugar donde hacen este relanzamiento el Partido Acción Nacional de cara hacia las elecciones del 2027 y el 2030. En concreto, pues, ¿qué proponen o cuál es lo que propone en este caso Jorge Romero, presidente del PAN? ¿Cuál fue, entre comillas, lo novedoso? Primero, el logotipo que cambió, ahí le pusieron el mismo color azul, pero ya no es cuadradito, sino que tiene ahí unas formas circulares como de movimiento. Después, el asunto de que ahora se van a abocar a la ciudadanía, van a pegarse más a la ciudadanía, tan es así que se van a abrir para que sus próximos candidatos, candidatas, sean a partir de encuestas y a partir de votaciones. Así es que, bueno, ellos dicen, utilizando un poquito algún método morenista, pues que van a elegir así a sus próximos candidatos. Ya no va a haber estas cuestiones de grupos, ya no va a haber gente favorecida, personas favorecidas por pertenecer a cierto grupo, sino quien esté mejor posicionado va a ser candidato. Y la otra gran revelación que dicen que para el 2027 y para el 2030, pues que no va a haber alianzas, que ya no van a hacer alianza con ningún partido, que van a ir solos. Y bueno, a ver si es cierto que respetan esto que están manifestando. Así es que bueno, el PAN pues ya se está reformando, quiere conquistar nuevos ciudadanos, fortalecerse como partido. Y pues bueno, en este evento nacional, pues por supuesto que estuvieron presentes panistas destacados de Querétaro, por supuesto encabezados por el gobernador del estado. También estuvieron ahí los que llaman posibles candidatos a la gubernatura. Estamos hablando de Felifer Macías, Agustín Dorantes, de Marco del Prete,
de Chepe Guerrero, faltó Luis Nava no pudo asistir porque precisamente estaba resolviendo este asunto de las lluvias en la Sierra Gorda y pues como él es secretario de Desarrollo Social de Querétaro, pues se vio imposibilitado de tomarse la foto ahí entre sus correligionarios del PAN. Entonces, pues bueno, está este panismo que quiere refundarse, quiere resurgir, yo creo que desde sus cenizas, pero desde mi punto de vista, chicas, yo no sé ustedes qué piensen, pero siento que este relanzamiento no basta, nada más hacer este meeting, yo lo veo como una especie de mucho ruido y pocas nueces, espero equivocarme, espero que en verdad se convierta en dice el gobernador, que el PAN debe de ser no una oposición, debe ser una opción. Bueno, a ver si es cierto, ya se acercan las elecciones del 2027 y bueno, el PAN tiene que generar credibilidad sobre todo. Coincido con lo que dice el gobernador de que Morena ha ganado la narrativa y que pues el PAN necesita recuperar la narrativa y que no bastan los buenos gobiernos que ha hecho el PAN en las diferentes entidades, porque ahí puso el caso muy notable de lo que sucedió en Yucatán, ¿no? Que Yucatán, Mauricio Vila, uno de los gobernadores mejor evaluados, con un gran trabajo, y resulta que perdió el PAN la gubernatura de Yucatán y entonces quedó en manos de Morena. Entonces algo pasó ahí. ¿Qué va a pasar aquí en Querétaro? Pues vamos a ver si precisamente esta renovación del PAN a un año y cachito en meses de que se den las postulaciones, las candidaturas, a ver si es cierto que promete ser un partido que en una nueva cara, con una actitud fresca, con una actitud propositiva, con una actitud y con un posicionamiento que convenza a los ciudadanos de afiliarse primero o de seguirlos y de que estén ahí como una nueva opción, ¿no? A ver si convence, ¿no? Porque esta narrativa, o mejor dicho, esta letanía, por decirlo yo, como un eslogan ya de Morena que lo ha posicionado muy bien, este asunto de que del PRIAN y el PRIAN y que el PAN representa lo más conservador, la ultraderecha de México y que eso no nos lleva a nada y demás, pues eso es lo que ha ganado y ha permeado en la conciencia de los mexicanos. Creo que todavía no está el horno lo suficientemente caliente para sacar buen pan en los dos sentidos. No sé cómo lo ven ustedes, chicas, cómo ven en este relanzamiento del panismo. Me parece que es algo que sí llamaba más a la expectativa. Consideramos incluso en algún momento pues que las siglas iban a cambiar. Es algo que se estuvo preguntando muchas ocasiones antes de que se hiciera esta presentación oficial, donde incluso pues han osado en compararlo con una marca de detergente, ¿no? Por cómo está el diseño del nuevo logo del PAN, que pues siguen siendo las mismas siglas. Me parece que el evitar o tratar de evitar que se mantenga esta logia, como se le decía al Partido de Acción Nacional, porque era sumamente complicado convertirse en un militante, que si bien los partidos tienen la obligación de capacitar a sus militantes y simpatizantes en cuanto a temas de democracia, de política y de justicia social, entre otros temas, violencia política de género, etcétera. Bueno, era complicado tratar de afiliarse como militante al Partido Acción Nacional. Parecía que tenía que ser algo de la realeza, prácticamente solo los de sangre azul, literalmente hablando del Partido Acción Nacional, podían formar parte de la militancia y tener voz y voto dentro de esta fuerza política. Entonces, el que lo abran, bueno, pues marca dos escenarios, uno en que pues sí, tienen una apertura real o están desesperados por tener un mayor número de personas que puedan tener en su lista, en su padrón, ¿no? Esperemos pues que sí tengan apertura en cuanto a los procesos de designación de candidaturas, de elección de incluso procesos internos, porque pues si no va a ser pan con lo mismo, justo como lo decías Lola, o sea, si no va a ser pan con lo mismo. Y creo que sin importar que en este momento se encuentra Morena como el principal movimiento
partidista que tiene el país, con número de simpatizantes y militantes, porque pues sabemos que ellos militan así como las tortillas, tú solamente entregas tu INE y van a tu casa y ya eres un militante de Morena, ¿no? Que también pues es una realidad que ojalá pudiera regularse. Pero repito, sin importar que sea Morena quien ahorita se encuentra en el poder y en la preferencia de cierta parte de la ciudadanía, bueno, pues que sí pudieran ser una alternancia, porque siempre se necesita una oposición en cualquier gobierno, así estuviera Acción Nacional en el poder, ¿no? O sea, se necesita contar con una buena oposición que sí deje hablar a la gente y pues como hemos visto últimamente, pareciera que se tratan de atropellamientos los que se están dando en los diferentes órdenes y niveles de gobierno y sí necesitamos una oposición, que incluso si se tratara del Movimiento Ciudadano combinado con el Verde o del PRI como tal, bueno, pues se celebraría que hubiera una oposición. Hoy en día vemos que es el Acción Nacional quien tiene más posibilidades de convertirse en esa oposición y esperemos que esto no sea una fachada y que realmente pues se puedan dar algún tipo de cambio, ¿no? También yo les preguntaba a los dirigentes, a las figuras que todavía pues son tomadores de decisiones, como el exgobernador del estado Francisco Domínguez Servién, el mismo Mauricio Curi, el mismo Martín Arango, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué, ¿Qué es lo que veríamos diferente o cuáles serían los nuevos candados también para que pues personas de moral distraída en la política pues no estuvieran brincando de partido en partido y pudiéramos asegurar eh, a la ciudadanía que sí se trata como de una nueva alternancia o que los procesos están mejorando, porque pues seamos sinceros, está mal cuando nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos de ciertos procesos, pero terminamos haciendo lo mismo, ¿no? Que es militar a todo el que quiera, a todo el que se presente, con solo contar con su INE, ¿no? Entonces, creo que sí tienen que ser muy cuidadosos de a quienes se integran a sus filas partidistas. Ahí tenemos el caso de Chema Tapia, ¿no? Exdirector del Fonden, y ahora que se da una catástrofe natural vuelve a resurgir, pero pues forma parte de la 4T a través de estas alianzas con el Partido Verde Ecologista de México y pues son cosas, ¿no? O sea, es por mencionar un ejemplo, pero son ejemplos de personajes que se pueden estar presentando. Yo realmente me pregunto es cómo le van a hacer, ¿no? Regresar a sus orígenes, esta cuestión de la narrativa de, pues lo que ellos siempre han defendido, ¿no? La patria, la familia, la libertad, esta cuestión de que también sean las candidaturas ciudadanas, que sean militantes jóvenes, y creo que eso también falta mucho en todos los partidos políticos, no solamente en Acción Nacional, el preparar a cuadros jóvenes, porque en ocasiones o hubo un tiempo en el que vimos pues lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, solamente que aquí en un cargo, en otro, y pues ahora sí que se fueron rolando nada más los puros cargos, pero pues habrá que esperar cómo es que van a llevar a cabo este relanzamiento, porque pues lo que vimos el fin de semana solamente fue un discurso. Esta parte también de lo de las alianzas, hay, no sé cómo se van a poner de acuerdo, porque hay mismos militantes de Acción Nacional quienes han reconocido que llegaron al cargo por los votos del PRI, ¿no? El Memo Vega, por ejemplo, es uno de ellos, quien ha insistido en reiteradas ocasiones, todavía el domingo que fue la Asamblea Estatal aquí en el Gómez Morín, yo lo entrevistaba y decía, es que no debemos cerrarnos a las alianzas. Él lo mencionaba que con los votos del PRI pues había llegado, igual que esta Ana Paola, si se hubiera sumado también a ir en alianza con el PRI, hubiera ganado. Recordemos que Enrique Correa ganó por plurinominal y que también si hubiera ido con el PRI, pues quizás hubiera ganado, ¿no? Y los mismos panistas reconocen que fue un poco complejo el luego distinguir y diferenciar quiénes estaban en alianza y quiénes no, sobre todo cuando se realizaban los eventos, ¿no? Así de, pues yo no voy a ir a ese porque yo no voy en alianza con el PRI. Entonces, incluso Memo Vega mencionaba que habría que sumar hasta Movimiento Ciudadano, no solamente al PRI, porque si bien también lo mencionaba él,
hacía mención incluso de esta parte de que pues obviamente Morena pues va a ir en alianza para el 27 con PT y Partido Verde, ¿no? Entonces, pues de alguna manera el PRI y el Movimiento Ciudadano representan un porcentaje de la población que podría alcanzarles, pero pues habrá que hacer mucho trabajo al interior del PAN para efectivamente lograr que no sean necesarias estas alianzas. Al final también Romero, el dirigente nacional del PAN, deja abierta la posibilidad a cada uno de los estados para que ellos determinen y al final de cuentas decidan si van en alianza o no. Ya lo hemos visto también con el exgobernador Pancho Domínguez, que él siempre ha manifestado que no debe ir el PAN en alianza, que ellos pueden solo y pues básicamente. Jorge Romero tiene casi un año como dirigente del PAN nacional, ¿no? Y a ese año, vamos a ponerle el año completo, saca el relanzamiento del PAN y no hay esas definiciones, o sea, todo ese año se debió haber trabajado con la militancia en ese sentido, o sea, ¿qué va a ser el PAN? ¿Cuál va a ser tu nueva ideología o tu ideología que estás rescatando, ¿no? ¿Cuál va a ser lo nuevo? Porque ahora, como bien dices, Kat, que dicen, lo gritan, lo mencionan como gran propuesta de no aliarse con nada, pero después, bueno, pero en los estados sí, ¿eh? O vamos a ver, ¿por qué? Porque ya les pegaron el grito en el cielo aquí en Querétaro, en Nuevo León también, que dijeron, oye, ¿sabes qué? Es que estamos trabajando una alianza desde hace 3 años con el PRI, entonces no nos vayas a dejar así, como que ya no se puede, ¿no? Entonces sí hubo muchas cosas que la verdad salieron nuevamente se siente que salieron de una cúpula del panismo y de allá hacia afuera y cuando no hay acuerdos abajo, ¿no? Entonces, yo como ciudadana que quisiera un partido fuerte de oposición. Yo no soy panista ni nada, pero me gustaría ver una oposición fuerte. Siento que una oposición, partidos de oposición unidos pueden hacerle frente mejor a una imbatible, casi imbatible Morena, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, pero va a depender también, desde mi punto de vista como ciudadana, va a depender mucho de los candidatos, porque también otro punto que manejó Lorena, ¿quién te garantiza que esa gran apertura no vaya a terminar en un chapulineo a la mera hora, en que pasen, que los yunes se repitan, ¿no? O sea, que entraron por el PAN y al final de cuentas se fueron a otro partido y le generaron los votos al otro lado. Entonces, necesita mucha autocrítica, necesita mucho recuperar esa credibilidad del PAN, porque si no, no va a haber este relanzamiento y se va a quedar solo. Y lo que va a pasar es que se van a fracturar los partidos de oposición y van a llegar a un 2027 con un Morena, PT y Verde más unidos que nunca, y una oposición dividida, y pues esto no nos va a llevar a nada más que a simplemente repetir patrones. Y pues en Querétaro el problema está en que pues se pierda una gubernatura, que el PAN pierda una gubernatura, ¿no? Entonces, el PAN tiene mucho por qué trabajar. Fue un lanzamiento sin estructura desde mi punto de vista. No hubo unas bases, se siente que no hubo un acompañamiento, un verdadero acompañamiento de sus bases nuevamente, y que están tomando decisiones populares que pues no están incluyendo, ¿no? De hecho, pues se vio la ausencia de grandes panistas también ahí dentro de la reunión de esta reunión nacional. Y aunque hubo, por ejemplo, también me llama la atención que hubo, por ejemplo, priistas, ¿no? Que bueno, que ya se ve por ahí que se podrían aliar ahora que el PRI anda disminuido y muchas de sus cabezas andan rodando por otros partidos, ¿no? En fin, son muchas cosas que tiene que recuperar el PAN, son muchas cosas por hacer y el tiempo, desde mi punto de vista, se les acaba. Ya estamos a la vuelta de la esquina de las próximas elecciones de 2027 y para Querétaro va a ser fundamental, mejor dicho, para el PAN va a ser fundamental que se reorganicen para seguir manteniendo Querétaro. Ya se van a inscribir en los priistas, ya descargaron la aplicación y ya están metiendo sus datos para inscribirse al Partido Acción Nacional. Yo creo que ahorita Morena sí está teniendo una desventaja, pero desde mi punto de vista pareciera que se están llenando de poder y no están sabiendo manejar ese poder,
que eso puede ser algo positivo porque pues la gente ahora tiene más acceso a la información, mala información, buena información, desinformación, como le quieran llamar, pero está teniendo como un panorama más grande de que lo que pasa allá también me afecta a mí, ¿no? Entonces, esto puede ser una oportunidad no solamente para la Acción Nacional, aunque pudiéramos pensar que en Querétaro, bueno, pues la Acción Nacional es de la oposición más fuerte que hay, ¿no? Pero pudiera ser una oportunidad para, después de esta reorganización que tú bien contemplas, Lola, pudieran tomarlo como una fortaleza y pues verse beneficiados en algún punto en las siguientes elecciones. Pero tienen que ser más inteligentes desde mi punto de vista, dejar la logia, dejar el elitismo y empezar, sí, a darle voz a los ciudadanos, o sea, que no sea solamente de dientes para afuera, sino justo como lo decía Pancho Domínguez y Mauricio Curi, que sea una transformación de fondo, ¿no? Que es lo que necesita el partido. Así es que hay mucho trabajo por hacer de parte del PAN, y no solamente del PAN, de la oposición, llámese MC, el PRI y demás, ¿no? Entonces tienen mucho trabajo por hacer para recuperar a esta ciudadanía que también está ávida. Recordemos que finalmente hubo solamente hubo un 43% de personas que no votaron por esta presidente, ¿no? Y que en materia legislativa un 56% no votaron por ese Congreso que ahora está dominado por Morena. Entonces es importante rescatar esas personas, ¿no? Esas personas que no están de acuerdo con el partido del gobierno ni con sus partidos aliados y que quieren una verdadera oposición que los convenza y que sea fuerte y que pues donde puedan ellos depositar su confianza, porque si votan y les salen con otras cosas que no esperaban, pues también los limitan y los frustran, nos frustra como ciudadanos, ¿no? Y pues uno no ve alternativas al respecto. Chicas, pues bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Kat Lemus, a Lorena Sandoval por esta emisión de Ellas Dicen y Dicen Bien. Y ya sabe, usted también puede participar en cada una de las emisiones. Puede verlas, ahí siguen en nuestro canal de YouTube de Di Querétaro y puede comentar. Y en esta ocasión, pues no es la excepción. Usted comente lo que estamos diciendo. Si no está de acuerdo, díganos, no estoy de acuerdo por esto y por esto y por eso. Si estoy de acuerdo, o sea, usted tiene la libertad de comentarlo y pues eso va a reforzar y va a engrandecer este diálogo. Chicas, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Bye. Hasta Nos luego. vemos, bye. Bye.